Hola con todos, mucho gusto. Mi nombre es Yulisa Gallardo, en compañía de mis compañeros María Julia Jiménez Martínez, Cristian Camilo Carrillo Morales, vamos a realizar la explicación de la importancia de los principios en el procedimiento administrativo. Son fundamentos esenciales que estructura, orientan, garantizan la legalidad y la transparencia de la actuación de la administración pública. El análisis de la estructura normativa es fundamental para comprender el derecho administrativo contemporáneo. Coexisten dos tipos de normas que exigen interpretación cualitativamente diferente. Una es las reglas y otros son los principios. Representan las normas jurídicas tradicionales. Las reglas representan las normas jurídicas tradicionales. Operan estrictamente bajo la lógica de la asunción. Su aplicación es directa y estructurada y de carácter binaria, mientras que los principios son normas jurídicas plenas, no meras declaraciones retóricas, requieren un proceso profundo de ponderación y argumentación. Son elementos centrales en la teoría neoconstitucionalismo. Ahora sí vamos a hablar qué son las reglas. Las reglas constituyen el modelo tradicional de la norma jurídica, como anteriormente se mencionó. Se caracterizan por establecer lineamientos fijos que determinan las conductas o resultados exigidas por el sistema legal. Tienen unas definiciones. Son mandatos definitivos, son de orden clara y excluyente, exigen un cumplimiento exacto, absoluto, frente a las situaciones que regulan. Su estructura es cerrada, poseen una lógica precisa y sus condiciones y consecuencias están estrictamente delimitadas sin dejar margen de ambigüedad. Su aplicación es directa, facilitan su ejecución inmediata una vez que se presentan los hechos previstos en la norma, su aplicación es automática. Ahora sí vamos a explicar algunas características de las reglas. Son mandatos definitivos, supuestos jurídicos, consecuencias definidas y aplicación todo o nada. Bueno, ahora sí vamos a explicar los mandatos definitivos. Ordenan, prohíben, permiten algo de manera concluyente. Si la regla es válida, debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Supuesto jurídico. Posee una descripción fáctica clara. Si el supuesto de hecho se cumple, en la realidad de la norma se aplica directamente, de lo contrario no se aplicaría. Consecuencia definida. Estructura condicional. Si es A, entonces debe ser B. La consecuencia de violar el mandato está predeterminada taxativamente por el legislador. Y aplicación todo o nada. Ante un conflicto entre la regla, una prevalece, la otra es invalidada o considerada excepción. La regla no admite grados de intermedios o de cumplimiento. O se cumple o no se cumple. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Carrillo. Para darle continuidad a lo que venía explicando mi compañera, les voy a hablar de qué son los principios, pero para empezar, dentro del derecho existen dos tipos de normas jurídicas en las cuales encontramos las reglas y los principios. En este caso me voy a centrar únicamente en los principios. Para darle una definición a qué son los principios son normas jurídicas flexibles que no establecen soluciones exactas,
sino que sirven como guía para interpretar el derecho y tomar decisiones más justas en cada caso. Reglas versus principios. Estas reglas son normas concretas que se explican de forma estricta. Mi compañera anteriormente lo explicó muy bien y puedo decirles que en los principios tiene una diferencia grande, que son normas generales que actúan como mandatos de optimización, orientando e interpretando el derecho. Encontramos una base legal que está en el artículo 3 del CEPACA. Este artículo nos habla de que toda actuación administrativa se rige por principios como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, principios que son fundamentales en la función interpretativa. Esta función interpretativa son los principios que permiten resolver ambigüedades, evitar interpretaciones contradictorias y garantizar decisiones más justas. La reguladora se aplica cuando existen normas expresas, permitiendo llenar vacíos jurídicos y evitar arbitrariedades. Límites al poder del Estado, lo cual es muy fundamental. Los principios controlan la actuación administrativa, evitan abusos del poder y garantizan la legalidad y la transparencia. Hacer una pequeña conclusión de qué son los principios. Los principios orientan, integran y limitan el derecho administrativo, garantizan la protección efectiva del ciudadano y son normas obligatorias. Como bien dice Miguel Carbonell, los principios son normas más abiertas que requieren interpretación. Esto significa que no tienen completamente definido ni el supuesto de hecho ni la consecuencia jurídica. Resalté un sustento jurisprudencial. Este sustento jurisprudencial lo encontramos en la Corte Constitucional. Los principios son vinculantes en la sentencia C-818 del 2011. También lo encontramos en el Consejo de Estado. Orienta la actuación administrativa y sirve como base para el control de legalidad. Tal y como lo mencionaban ahorita mis compañeros, en el marco del constitucionalismo contemporáneo, la noción de principios jurídicos adquiere una relevancia central para la comprensión del derecho como un sistema normativo abierto, dinámico y orientado a la realización de valores. En este contexto, Miguel Carbonell define los principios como auténticos mandatos de optimización, esto es, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. También lo mencionaban mis compañeros, y es que a diferencia de las reglas, cuya estructura lógica implica una aplicación dicotómica en términos de cumplimiento o de incumplimiento, los principios se caracterizan por su gradualidad y por su ponderabilidad. Esto implica que su aplicación no es absoluta, sino que se requiere un ejercicio de valoración en el caso concreto. En ese sentido, los principios no operan bajo una lógica de subsunción, sino de ponderación en la medida en que pueden entrar en tensión con otros principios de igual jerarquía, lo que exige que el operador jurídico determine cuál es el principio que deba prevalecer en atención a las circunstancias específicas de cada caso en concreto. Desde esta perspectiva, los principios cumplen una función estructural dentro del ordenamiento jurídico, en tanto constituyen criterios hermenéuticos fundamentales que orientan la interpretación, integración y aplicación del derecho. No se trata, por tanto, de meras directrices programáticas o enunciados retóricos, sino de verdaderas normas jurídicas dotadas de fuerza vinculante. En el ámbito del derecho administrativo, la importancia de los principios se manifiesta con especial intensidad, dado que en este sector del ordenamiento regula el ejercicio de la función administrativa, es decir, el despliegue del poder público en la dimensión más inmediata frente a los ciudadanos.
Los principios operan como límites materiales al ejercicio de la potestad administrativa, asegurando que la actuación de la administración no solo se ajuste a la legalidad formal, sino que también sea compatible con los valores y fines del Estado constitucional. Según la jurisprudencia colombiana, como vamos a poder ver a continuación, ha reconocido que los principios constitucionales tienen fuerza normativa vinculante y constituyen criterios determinantes para la interpretación y aplicación del derecho. Se destaca la sentencia C-083 de 1995, en donde la Corte Constitucional señala que los principios son normas jurídicas que orientan la actuación estatal y permiten resolver casos en los que la ley resulta insuficiente. También la sentencia T-406 de 1992, en donde se establece que la Constitución no es un catálogo programático, sino, escúchese bien, un conjunto de normas con eficacia directa, dentro de las cuales los principios cumplen un papel fundamental. Y finalmente podemos destacar la sentencia de unificación 747 de 1998, que reafirma que los principios constitucionales son parámetros de control de la actividad estatal, especialmente relevantes en la protección de los derechos fundamentales. Así, principios como la legalidad, la proporcionalidad, la buena fe, la eficacia, la transparencia, la imparcialidad, no solo orientan la actividad administrativa, sino que condicionan su validez y su legitimidad, en la medida en que permiten evaluar la corrección sustancial de las decisiones adoptadas por la administración. Adicionalmente, los principios desempeñan una función integradora frente a las eventuales lagunas o ambigüedades del ordenamiento jurídico, proporcionando criterios para la resolución de casos en los que la norma positiva resulta insuficiente o indeterminada. De este modo, contribuyen a garantizar coherencia del sistema jurídico y reforzar la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la actuación administrativa. Y en suma, desde la perspectiva de Miguel Carbonell, los principios constituyen elementos esenciales para la configuración de un derecho administrativo acorde con las exigencias del Estado constitucional, en tanto permiten articular el ejercicio del poder público con la realización efectiva de los derechos y la materialización del interés general. De esta manera concluimos diciendo que en el Estado constitucional los principios no son meros criterios auxiliares, son normas jurídicas estructurales que condicionan la validez, la interpretación y la aplicación del derecho.